Estamos en una serie que hemos llamado, y estamos justamente a la mitad de ella, y la hemos llamado Inquebrantable. Esta serie es de 4 partes y estamos a la mitad, y la siguiente semana terminamos nuestra serie, así es que no se le ocurra faltar la próxima semana. Y en esta serie estamos siendo desafiados, especialmente todos aquellos que nos declaramos seguidores de Cristo, estamos siendo desafiados. Y si tú estás aquí y no te consideras un seguidor de Cristo, tienes contexto de iglesia, alguna vez has sido, creciste de cerca del cristianismo, pero dices, yo no tengo una relación con Cristo, yo no soy seguidor de Jesús, pues esta serie es una invitación para que le conozcas y al mismo tiempo vas a descubrir lo que realmente es un verdadero cristiano. Así es que si están listos para empezar, vamos a darle. Abroche ese cinturón y ponga su corazón dispuesto a escuchar. Me gusta empezar con una frase, y es esta. Esta frase que voy a decir probablemente la has escuchado muchas veces. Probablemente la escuchaste cuando eras niño un sinfín de veces. Probablemente ahora que eres adulto tú la dices a tus hijos o a tus nietos o a tus sobrinos. Y esta frase es: había una vez. Había una vez. Cuando escuchas la frase había una vez, muy famosa por cierto, sabes que así empiezan los cuentos, ya sean reales las historias o ya sean ficticias. Cuando tú escuchas había una vez, sabes que a continuación viene una gran historia. Una historia que te va a hacer reír, que te va a hacer llorar, que te va a dar esperanza, que te va a dar una esperanza de vida. Ya sea que alguien oralmente la esté transmitiendo o que la veas en una película en la pantalla grande. Cuando alguien dice había una vez, tú estás listo para recibir algo increíble. Y yo quiero hoy contarles una historia. Así es que había una vez en un tiempo cuando no existían el orden político tal y como tú y yo lo conocemos. No había PRI, no había PAN, no había PRD, no había PT, no había nada como lo conocemos en la actualidad. Había una vez donde no había libertad de culto. Había una vez donde solo existía Roma, sí, ese imperio romano, que fueron bastante crueles, que fueron bastante impositivos. El imperio romano era liderado por los César, y ellos gobernaban a su criterio, hacían las leyes. Ellos eran los que estaban en control de todo el mundo conocido. En este imperio romano había una vez un bebé que nació allá en un lugar llamado Belén de Judea. Nació muy pequeñito, en condiciones bastante precarias, pero este bebé fue creciendo y una vez que fue adulto se dio a conocer a su pueblo. Y empezó a ganar muchísima influencia con su pueblo, y empezó de alguna manera a incomodar a los gobernantes, a los políticos, a los religiosos. Y este bebé no solamente tuvo influencia ya cuando era adulto, no solamente tuvo influencia este hombre en una etapa, en un momento de la historia, y ahí se acabó. No, este hombre ha tenido influencia a través de la historia. De hecho, la historia se divide en antes de y después de él. Y cual sea la cultura en todo el mundo, cual sea, no importa el credo, no importa color, no importa nada, todos hemos sido influenciados y han sido influenciados por él. Y este hombre, cuando una vez creció y se dio a conocer al pueblo, empezó a hacer declaraciones que eran bastante desafiantes, incluso desconcertantes para quienes escuchaban. Él dijo cosas como: tienes que amar a tus semejantes, ama a tu prójimo como a ti mismo. No importa su color, no importa su cultura, no importa su estatus social, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todos se desconcertaban con estas declaraciones. Él dijo cosas como: si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra mejilla. Si tu enemigo te obliga a llevar la carga por 1 kilómetro, tú ve 2 kilómetros con él. Si tu enemigo te maldice, tú bendícelo. Y todos los que escuchaban estas declaraciones se quedaban desconcertantes, porque era algo bastante desafiante, inusual escuchar este tipo de consejos. Especialmente todos aquellos que ostentaban poder, como que esto no les caía bastante bien. Había una vez un hombre, y este hombre se llamaba Jesús, traicionado por un amigo, condenado por los líderes del templo, crucificado por el imperio romano y adorado en todo el mundo. Había una vez Jesús. De hecho, en lo que acabamos de hacer hace unos minutos es precisamente eso: rendirle culto, rendirle adoración en agradecimiento,
Porque la mayoría quizás de los que estamos aquí hemos puesto nuestra fe en Él. Y en todas las culturas del mundo, el primer día de la semana, por lo general, se reúnen y le rinden un poco de adoración, un poco de culto. De hecho, en nuestra ciudad hay más familias, iglesias que están haciendo lo mismo que nosotros. Lo hacemos por medio del canto, lo hacemos por medio de la oración, de la liturgia, lo que hacemos aquí. Pero va mucho más allá. Y aquí en Conexión nos tomamos un tiempo para conectarnos con Dios, rendirle adoración. Había una vez un grupo de personas que se declaraban seguidores de Jesús y se reunían cada primer día de la semana y básicamente lo hacían para hacer dos cosas. La primera de ellas es hacer un juramento de vivir en integridad, de vivir en pureza, de hacer un juramento de que van a ser leales a su familia. Hacían un juramento de que iban a ser buenos ciudadanos, los mejores. Hacían un juramento, un compromiso de que iban a vivir al máximo la fe que habían abrazado Maestro Cristo Jesús. Y la segunda cosa que hacían cuando se reunían estos cristianos, la segunda cosa que hacía era que cantaban un himno que tenía que ver con los eventos que había protagonizado su Maestro, el Salvador del mundo, el que así se llamó el Salvador del mundo. Y estos primeros hombres y mujeres llamados cristianos en el primer siglo de nuestra era, cada uno de ellos tenía un testimonio increíble, extraordinario. Ganaban el favor con la gente, pero también incomodaron a muchas personas. Y empezaron a llevar hostilidad hacia ellos. Y empezaron a experimentar una cosa muy similar a la de su Maestro, el Señor Jesucristo. Había una vez los discípulos que fueron traicionados por sus amigos, fueron condenados por los líderes del templo, es decir, la religión donde ellos crecieron los condenaron y fueron perseguidos por el imperio romano. Pero déjame decirte que a pesar de toda la hostilidad que estaba yendo en contra de ellos, ellos permanecieron firmes, su fe se esparció, el cristianismo creció alrededor del mundo exponencialmente, fue algo global. Y el cristianismo llegó a más personas. Y esta experiencia que vivieron los primeros cristianos dio lugar a esta frase que estoy diciéndote. Había una vez, para muchos cuando escuchan, había una vez los cristianos en el primer siglo y van a la historia y leen lo que hicieron y cómo vivieron, les parece un cuento, les parece una fábula. Pero en realidad todo esto sucedió y fue registrado no solamente en la Biblia, no solamente por historiadores cristianos, también fue registrado por historiadores seculares y está en la historia. Este grupo de seguidores de Jesús en un principio no se llamaban cristianos, no los conocían así, los llamaban los del camino. Y ellos vivieron una fe que fue tan atrayente, una fe que fue tan apasionante, que más personas se unían a la fe en Cristo Jesús a pesar de que estaban siendo perseguidos y amenazados en sus vidas. Había una vez estos cristianos que a pesar de que se sentían amenazados, continuaron en su fe en Cristo Jesús. Y esto incomodó a líderes políticos, a líderes religiosos. Había una vez un grupo de cristianos. Ahora, esto es una historia. Sucedió, es real, pero cientos de años atrás. Y ahora estamos tú y yo aquí en este momento y en este lugar. Y ahora a ti y a mí nos toca hacer historia con la fe que tú y yo profesamos. Y yo quiero hablarles específicamente a aquellos que nos declaramos seguidores de Jesús, ya sea que seas protestante o ya sea que te consideres católico. Si tú tienes tu fe en Cristo Jesús y crees que Él es el que salva y confías en Él para salvación y nadie más, tú tienes un deber, tanto como yo, y es ¿qué vamos a hacer nuestra fe? ¿Cómo vamos a vivir nuestra fe? Porque déjame decirte que en unas décadas o en unos siglos, qué sé yo, la gente va a hablar de nosotros. ¿Y qué es lo que van a decir de nosotros? ¿Qué es lo que va a decir la generación que esté viviendo en su momento acerca de nosotros? ¿Cómo nos describirán a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que hicimos tú y yo para guardar nuestra fe y para pasársela a la siguiente generación como una fe que vale la pena vivir y morir por ella, como una fe que es digna de confianza? ¿Qué vamos a hacer tú y yo respecto a esto? Yo no quiero que nosotros rompamos la historia y seamos diferentes a nuestros predecesores y que en vez de pasarles una fe vibrante, digna de confianza, les pasemos una fe que es religión, que es algo irrelevante.
que es algo aburrido, porque eso no es el cristianismo, eso es religión. El cristianismo es más que eso. Un día se hablará de nosotros. La pregunta es, ¿qué se dirá de nosotros? Déjame decirte algo, no está en la pantalla. Nosotros no vamos a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Nosotros somos un grupo de personas. Si eres un seguidor de Cristo, eres parte de esto. Somos un grupo de personas que hemos decidido poner nuestra confianza, nuestra fe, basado en un evento que sucedió hace 2000 años atrás. Y podemos decir entonces que tú y yo tenemos esa fe basada en ese evento, y nuestra fe, tú y yo ahora somos guardianes, somos mayordomos de la fe para pasarla a la siguiente generación. No solo a nuestros hijos y los hijos de mis hijos. De mi hija no, ella no se va a casar, pero los hijos de mis hijos, los hijos de sus hijos, sí. No solo eso, también a los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de mis amigos, de nuestros conocidos de esta generación. Ellos un día van a recibir una versión de la fe, y esta versión de la fe que ellos van a recibir está marcada o definida por nuestro comportamiento ahora. ¿Qué es lo que estamos enseñándoles? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Qué es lo que ellos creerán en un futuro acerca de Dios? ¿Qué es lo que creerán acerca de la fe, acerca de Dios, de la fe, del cristianismo, de la iglesia? ¿Qué es lo que ellos van a creer? Tiene mucho que ver en cómo tú y yo vamos a decidir vivir nuestra fe a partir de hoy. En la semana pasada decía que cristianismo es más que reglas y comportamiento. Cristianismo no es reglas y comportamiento. No quiero entrar en detalles, pero puede ver el video ahí en la página y entender un poco a qué es a lo que me refiero. Pero tú y yo vamos a heredar nuestra fe. Así es que hoy voy a contar una historia, y esta historia sucedió en el primer siglo de la era cristiana y está documentada por un historiador quien también fue doctor. Este historiador se llama Lucas, y él registró los acontecimientos de los primeros seguidores de Jesús, llamados los cristianos también, y ellos fueron quienes formaron la primera iglesia en la historia. Y Lucas registró, él mismo dice, todo con detalle. Y específicamente hoy voy a hablarles acerca de dos hombres. Ellos se llaman Pedro y Juan. 2 meses después de que su maestro había muerto, el Señor Jesús, ellos se vieron envueltos en una situación que no solo era difícil, sino que también amenazaba su vida. Había una vez Pedro y Juan, eran hermanos, no eran discípulos, Pedro y Juan, y iban al templo a orar como era de costumbre. El templo estaba ubicado en un predio de 140,000 metros cuadrados, era algo bastante grande. Y entonces para ellos llegar al templo, entrar y orar, como era su costumbre, tenían que cruzar varias puertas. Una de estas puertas se llamaba la Puerta de la Hermosa. Y ahí en la Puerta de la Hermosa sucedía que estaba un paralítico, un lisiado de nacimiento. Ahí y quizás sus padres, sus seres queridos, lo llevaban a la puerta del templo, ahí lo dejaban, y cuando la gente pasaba le extendía la mano y pedía dinero, limosnas. Ese era su modus operandi para poder sobrevivir, y todos los días estaba allí. Entonces va Pedro y Juan a orar, llegan a la Puerta de la Hermosa, justo ahí se encuentran a este paralítico, les extiende la mano. Pedro y Juan voltean a verlo, él piensa que va a recibir algo y se queda con la mano extendida, y Pedro y Juan le dicen, no tengo dinero, pero le dieron algo mejor que cualquier cantidad de dinero. En un acto milagroso, en un acto de fe, le dieron la sanidad en el nombre de Jesús. Entonces el paralítico lo tomaron de la mano, lo enderezaron, y el paralítico ya no era paralítico, se puso de pie. Estaba asombrado, y dice la narración, la historia en el libro de los Hechos, que saltaba y cantaba y le daba gracias a Dios. Yo no sé qué cantaría, pero que en sus canciones daba gracias a Dios, alababa a Dios. Y entró con ellos, siguió hacia adelante y entró al templo. Y una vez que llegó más adentro en el templo, había cientos quizás de personas ahí, y lo vieron. Y la gente se preguntaba, ¿es nuestro paralítico o se parece? No, se parece. Y se acercaron, dice la narración, que se acercaron y se hizo un alboroto. ¿Y qué pasa? Y les contaron lo que había sucedido, y estaban todos maravillados. Y Pedro les compartió el mensaje, y la gente empezó a abrazar más la fe en Jesús. Era un acto milagroso. Los líderes religiosos, al ver el alboroto, se acercaron
y pidieron explicación, les dieron la misma explicación que a los demás y los llevaron aparte y los empezaron a interrogar y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, en un acto de valentía, se pone en medio en esa junta, se pone de pie y les habla a todos los líderes religiosos y les dice básicamente esto: ustedes crucificaron a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con poder, lo crucificaron, él murió y lo sepultamos, pero Dios al tercer día lo resucitó de entre los muertos. Y luego Pedro dijo algo que incomodó muchísimo a los que estaban ahí en esa sala de juntas. Y la declaración la vamos a leer a continuación. Esa declaración que dijo Pedro todavía sigue incomodando a muchas personas a pesar de que han pasado más de 2000 años. Y la declaración es esta. Hechos capítulo 4 versos 12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Si tú no eres cristiano, o si vas a estar viendo este video próximamente y no te declaras un seguidor de Cristo, seguramente estás pensando que esto es algo extremo, que esto es algo radical, tal declaración, que es algo intolerante. Y si tú estás aquí y todavía no abrazas la fe en Jesús, y en algún momento has escuchado a un cristiano decir: en ningún otro hay salvación más que en Jesús, quizás te ha parecido extremo, radical, y dices: oye, es que no lo sé, porque quizás creciste escuchando ese famoso dicho que dice: todos los caminos llevan a Roma, y lo aplicaste a la fe y dijiste: todas las religiones llevan a Dios. Todas tienen sus detalles, ya sabes, es como todo, tengo o no tengo razón, porque hay cosas que... pero todas las religiones llevan a Dios, nos conectan con Dios. Probablemente creciste escuchando eso, por eso piensas que esta es una declaración radical, es una declaración extrema, intolerante de parte de un cristiano. Pero mira, seas seguidor de Jesús o no, quiero invitarte a que nos pongamos en el lugar de Pedro, en el lugar de Pedro y Juan, de los primeros discípulos. Vamos a hacerlo. Vamos a ponernos en lugar de Pedro. Mira, Pedro recibió un llamado de Jesús cuando Jesús andaba por las tierras polvorientas de Jerusalén. Jesús lo llamó, lo educó en la fe, le enseñó liderazgo, y Pedro vio de primera mano cómo Jesús dio sanidad a los ciegos, cómo levantó paralíticos, incluso resucitó muertos. Pedro y Juan y los discípulos primeros vieron cómo Jesús también amaba a las personas, bendecía a los niños, y era un hombre que no se guiaba por las apariencias. Y vieron cómo por envidia los líderes religiosos lo entregaron a Roma y el imperio lo crucificó. Vieron cómo una vez estando en la cruz se burlaban de él, le clavaron la lanza. Y Jesús exclamó esas palabras. Ellos las escucharon, quedaron en sus mentes: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el último aliento de vida Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ellos fueron testigos de eso. Luego bajaron su cuerpo del madero, lo llevaron a la sepultura, le lloraron a su maestro, y al tercer día su maestro resucitó. Y ellos fueron testigos, y no eran pocos, eran muchos. Por eso nadie podía contradecir la resurrección de Jesús, porque en su momento había muchísimos testigos. El que alguien contradiga esto es algo nuevo, pero hay suficiente evidencia histórica y todo lo que tiene que ver con científico y todo lo que, esas cosas que yo no sé. Pero ahí hay buenos libros de buenos tipos. Y ellos vieron cómo resucitó. Incluso un día en la playa su maestro desayunó con Pedro. Entonces pongámonos en el lugar de Pedro. Si nosotros fuéramos Pedro y nuestro maestro nos dice: en ningún otro hay salvación, ¿qué es lo que tú dirías? Igual que Pedro, pues en ningún otro hay salvación. Yo le creo, yo lo vi, él murió, él resucitó, él es mi maestro, y si él dice que no hay salvación en otro, no hay salvación. Y háganle como quieran, mátenme, encarcélenme, yo no tengo miedo. Si mi maestro resucitó, él es poderoso para librarme de eso y más. Y si no, no importa, yo voy a ser fiel. En ningún otro hay salvación. Ahora, si te parece radical, si nos ponemos en lugar de los discípulos, entonces es justificable hasta cierto punto. Y la narración sigue diciendo, el verso 13 del capítulo 4,
Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, o sea, ya los habían amenazado, ya les habían dicho cosas como: mira, ustedes saben que hace 2 meses apenas crucificamos a su maestro, y si ustedes no atienden a nuestra voz, a nuestra petición, tenemos el poder y la autoridad para quitarles la vida. Así es que mejor pónganse truchas, pónganse al tiro. Pero querían intimidarlos porque sabían que no tenían estudios ni preparación alguna. Pero al ver tanta valentía, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Porque de otra manera no podían actuar con esa postura tan radical, tan valientes, cuando le están diciendo: no hables porque te vas a ir a la cárcel, te vamos a matar, no hables. Al ver la valentía, determinaron, se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Verso 14. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. A esto se le llama presión social. O sea, no fue un hecho aislado de que el paralítico recibió la sanidad allá en un lugar aparte donde solo había unos pocos testigos, y cabe la posibilidad de que todos se pusieron de acuerdo y dijeron: sí, vamos a decir de que Pedro dijo en el nombre de Jesús, y se levantó y caminó, y todos hicieron pacto y órale, ya está. No fue así. No fue de que al paralítico le pagaron para un show. ¿Qué pasa el paralítico? Y ahí lo llevan al paralítico y recibe sanidad. No fue así. En el templo, cuando él entró y lo vieron, la gente, que incluso había cientos, y se dieron cuenta: ese es nuestro paralítico. Bueno, era nuestro paralítico. Él era nuestro paralítico. Había testigos. Después de que los interrogaron detalladamente, los amenazaron y les dijeron: no vuelvan a hablar en ese nombre, ni a sanar en ese nombre. Y aquí es donde surge, les dijeron, aquí es donde surge la famosa pregunta: ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? A lo mejor hubiéramos dicho: ¿sabes qué? Vámonos de Martínez, vámonos de la ciudad, vámonos, esta cosa se está poniendo muy caliente, vámonos. Y los más fresones: no, pues yo me voy para mi casa en Houston, vámonos para Houston. Y se van, nos dejan con todo el paquete. Pero ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué es lo que hicieron Pedro y Juan? ¿Qué es lo que hicieron? Después de recibir ciertas amenazas y ser puestos en libertad bajo amenazas, se fueron con ese grupo de amigos que eran el resto de los discípulos y les contaron todo lo que había pasado con lujo de detalles. Verso 24. Cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. ¿Por qué crees que oraron? ¿Por qué hubiéramos orado tú y yo? ¿Por qué hubiéramos orado después de estar en prisión y ser puestos en libertad bajo amenaza? Fíjate por lo que oraron.